Bueno, un feliz sábado para cada uno de ustedes, para las familias aquí representadas. Esta es una transmisión de la continuación de la serie de 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, parte 8A, octubre 31 del 2020. Esta es una fecha muy importante para los protestantes. Esta es una fecha súper importante para los protestantes adventistas del séptimo día. Yo quiero que tengamos ese nombre grabado y cifrado en nuestra mente, que nosotros somos protestantes adventistas del séptimo día. No solo somos protestantes, no solo somos adventistas del séptimo día, sino somos ¿qué? Protestantes adventistas del séptimo día. Vamos a escuchar un especial por parte de la hermana Karen Areli de México, que nos ha enviado este especial. Van a prestarle por favor atención. Alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz de su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido de pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y a lo terrenal sin valores será a la luz del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Bueno, le damos las gracias a Dios porque pues usa los talentos y nos permite en este tiempo de distanciamientos
pues tener la oportunidad de escuchar estos especiales, y cualquiera de ustedes y que escuche este video, que quiera compartirnos algún material que quieran compartir para la honra de Dios, pues por favor envíenlo al correo que siempre hemos publicado. Bueno, viene hambre espiritual para el mundo. Efectivamente, Amós 8:11 al 13 nos dice que irán de mar a mar corriendo y buscando la palabra de Dios, no la encontrarán. No habrá pan, no habrá hambre ni de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová, y no la hallarán. Y por eso, mientras haya oportunidad, pues es necesario, cuando se sirva un buen pan en la mesa, es necesario comerlo. A veces en la condición de la séptima iglesia, que es la iglesia de la Odisea, nos habla que dice: yo no tengo necesidad de nada. Sin embargo, vamos a ver que efectivamente somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Entonces nunca digamos: es que ya me saturé de la palabra de Dios, porque no es así. La palabra de Dios es eso, es infinita. Como esta mañana el estudio con el hermano Aquín nos hablaba de la ley de Dios, de la eternidad. Así es la palabra de Dios, es eterna. La palabra de Dios no va a terminar. No hay lo que es suficiente para el plan de salvación está en la palabra de Dios. No hay que dudar de eso, ¿está bien? Y mientras tanto, pues este pan es un pan que es probable que usted alcance a comerse una media porción, una media tajada de este pan. Le queda el pan completo para que usted lo parta durante la semana, estudie lo que usted quiera, profundice lo que usted quiera, pero queda registrado para que podamos entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Bueno, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué creen que es eso? Ahora sí, escucho. ¿Un qué? Un arco iris. Muy bien, un arco iris. ¿Qué más? Ondas, juego de luces artificiales. Bueno, muy bien. ¿Algún otro? ¿Alguna otra? Anita, ¿qué ve ahí? Arcos pequeños y un arco grande. Muy bien, gracias, hermana Chavita. Anita, ¿qué ve ahí? Muchos colores. Muy bien. ¿Me creerían ustedes que es una representación de la palabra de Dios? Hay un artículo que sacó The Guardian, que es uno de los periódicos más importantes de Inglaterra. Lo sacaron en septiembre 5 del 2013, y dice la Biblia visualizada en infográficos. Dice esto de este video, hay varias referencias. Ustedes pueden, si quieren, ir buscar esa referencia, ustedes la pueden buscar. Dice: esto se trata de cómo la Biblia se habla a sí misma, o las referencias cruzadas textuales dentro de ella. El gráfico de barras, este se refiere a este gráfico de barras que se extiende a lo largo de la parte inferior, representa todos los capítulos de la Biblia. Los libros alternan entre el blanco y el gris claro, y la longitud de cada barra denota el número de versículos de cada capítulo. O sea que aquí podemos de pronto encontrar ¿qué? El Salmo 119, de pronto los Salmos, ¿no? Que son todos los capítulos, y el que más capítulos tiene es los Salmos, y el Salmo 119 el que más capítulos y más versículos tiene. Y casi que, miren dónde está. Está justo en el centro, donde se ubican todas las correlaciones. Entonces, dice, cada una de las 63.779 referencias cruzadas que se encuentran en la Biblia están representadas por un solo arco. El color corresponde a la distancia entre los dos capítulos, creando un efecto ¿de qué? De arco iris. ¿Me explico o entendemos lo que trata?
Un arco, por ejemplo, Génesis 1:1, tiene su referencia con los capítulos, o algún capítulo de Apocalipsis, y eso es una representación de un arco de un color específico. Y a medida que se acercan al centro, ellos le dieron un color específico. Pero para que ustedes vean que la Biblia se explica a sí misma, la Biblia maravillosamente habla a sí misma, y apenas estamos entrando en un estudio. Esto lo hicieron a nivel de computadores, a nivel de luces, de colores, pero para que ustedes vean que aquí está representada la Biblia y las 63.779 correlaciones que existen. Un texto de Génesis se puede correlacionar con otros textos de la Biblia, y así es que nosotros debemos tener ese mapeo de conexiones, por ejemplo, los estudios sobre la ley de Dios y el carácter de Dios. La ley de Dios aquí, el carácter de Dios allá. Esas son correlaciones que tenemos que tener en nuestra mente para tener humildad ante la palabra de Dios. Y Apocalipsis, por ejemplo, una correlación dice Apocalipsis 4:3, y al que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe y a la piedra de sardonia, y había alrededor del trono un arco iris. ¿Se acuerdan Apocalipsis 4 cómo se representa o se adora a Dios como qué? ¿Se acuerdan? ¿Cómo qué? Apocalipsis 4, como creador, muy bien, y había alrededor del trono un qué? Un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Esto es para decirnos, hermanos, que la misma ciencia está encontrando cosas para nosotros, que nosotros nos asombremos, nos maravillemos de la palabra de Dios. Está bien, es algo que tenemos que tener claro para este tiempo. No vamos a dejar de aprender. La Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios representa al eterno, y el eterno es eterno. Dios es eterno, y nosotros vamos a estudiar la eternidad, y vamos a ver otras cosas que se nos dejaron de información para estudiarlas por la eternidad. Dice Ezequiel 1:28, como la apariencia, ya nosotros estudiamos Ezequiel, como la apariencia del arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. ¿El resplandor alrededor de qué? Del trono, acuérdense. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y luego que yo la vi, caí sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, humildemente les voy a pedir el favor que nos postremos para adorar a Dios, porque tenemos, hermanos, la misericordia de Dios todavía, que tenemos la palabra de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios esta tarde, con reverencia, con respeto, y sabiendo que nos vamos a dirigir al santuario celestial, al lugar santísimo, al trono de Dios, donde hay, ¿qué hay debajo del trono de Dios? Emilce, ¿cuántos hay? ¿Cuántos? 4. Y encima del trono de Dios, ¿cuántos serafines? Hay 4. Y está el trono de Dios. ¿Cuál es el material del trono de Dios que nos dice Zacarías y nos dice Éxodo? ¿Cómo de? Muy bien. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar. Bendito Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, un grupo de tus hijos, en humildad, en reverencia, en arrepentimiento y confesión de pecados, hemos decidido alabarte y glorificarte en este tu santo día. Suplicamos que nos dirijas, que nos acompañes, que nos des discernimiento y entendimiento para obrar conforme a tu voluntad. Manténnos despiertos, ayúdanos a que sea tu Santo Espíritu ayudándonos en esta tarea, porque tú sabes que necesitamos escuchar esta información, así como todos aquellos que vayan a escuchar esta información más adelante. Te suplicamos que les bendigas junto con sus familias y que podamos encontrarnos en el reino de los cielos para abrazarnos, para saber que tú nos has rescatado de la luz y de la oscuridad,
y nos has llevado a la luz admirable de nuestro amado Señor Jesús. Suplicamos tu dirección y tu compañía en el nombre de Él, de nuestro amado Señor Jesús, y por la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros oramos. Amén. ¿Existe un libro que podamos recomendar? Otra vez vamos a insistir porque ustedes van a ver la importancia de ese libro para este tiempo, el libro de la gran controversia. ¿Quién no tiene ese libro de los que están aquí? Con permiso, hermano, aquí veo aquí unos. ¿Quién no tiene ese libro? ¿Lo tienen todos? ¿Cada uno tiene el suyo personal? Marta, yo no, entonces no. Si, el que duda, si no, diga no tengo. Ah, muy bien. ¿Alguien más no tiene? Muy bien. Hay que devorarse ese libro, muy bien. Y pues para las personas que estén a nivel internacional escuchando este mensaje, que puedan leerlo, ahí está el código QR, puede descargar ese libro, esa versión, y pues libros físicos por favor nos escriben a la dirección que aparece en pantalla, pijesol@hotmail.com. Y alguien pues me compartió esto, lo he venido repitiendo: usemos un libro para protegernos de la ignorancia. Entonces podemos por normas y por requerimientos tener un tapabocas, pero ojalá que ese tapabocas lo usemos, pero con la Biblia y con el espíritu de profecía, con el libro de la gran controversia. Respiremos ese libro, leamos ese libro para salir de la ¿qué? De la ignorancia, porque el que es ignorante de las cosas, pues finalmente va a tener que tomar una responsabilidad. Muy bien. Wittenberg, Alemania, octubre 31 de 1517. ¿Hoy qué día es? Muy bien, entonces estamos conmemorando lo que sucedió el 31 de octubre de 1517. ¿Qué sucedió en 1517, Carlitos? Ahí nos está diciendo la gráfica, yo le soplo ahí con la gráfica. ¿Qué sucedió? Martín Lutero en la catedral escribió las 95 tesis que él estaba defendiendo sobre las indulgencias que no eran necesarias, porque él sabía que la justificación ante los ojos de Dios era por fe. Y esto fue el fortalecimiento del protestantismo, porque el protestantismo no arrancó con Lutero. 2 siglos atrás comenzaron a darse trabajos en Inglaterra, en Escocia, y pues eso es básicamente lo que fortaleció que llegara el mensaje a Inglaterra también, y perdón, a Alemania, y pues en Alemania también pues comenzó, aunque los protestantes de Inglaterra no se comunicaron con el protestantismo de Alemania, casi que fueron en paralelo, pero Wycliffe y Tyndale pues estuvieron trabajando en ese entorno para darle fortalecimiento. Entonces, pues si usted quiere saber sobre el fortalecimiento del protestantismo, en ese libro Marta va a encontrar del capítulo 5 al 15 lo que fue la historia del protestantismo. ¿Está bien? Y octubre 31 del 2020, entonces la pregunta es, ¿dónde está el protestantismo en este momento? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy. Y pues este libro, Marta, y a todos los que lo tienen, le ayuda a saber en dónde está el protestantismo parado en este momento, especialmente el protestantismo, ¿cuál? Adventista del séptimo día. ¿Está bien? Si usted quiere saber dónde está parada su fe, usted tiene que leer ese libro. Y usted va a saber si está bien cimentado o no. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿O está en terreno, o sea, usted, el sustento y la base es real? Pero usted es el que tiene que decidir y definir si usted, toda su creencia, todo su conocimiento, todo su aprendizaje se lo han enseñado a partir
de una tradición o usted tiene basado su creencia en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, incluyendo qué libro? La gran controversia, ¿está bien? Pero ese libro en especial le va a dar a usted la capacidad para entender en dónde está parado usted como protestante y el mundo entero protestante y el mundo católico y el mundo evangélico y el ateísmo y el budismo, todos los ismos. Usted va a poder saber en dónde están parados versus la decisión que se debe tomar para este tiempo. Hay una encíclica que hace poco esto la sacó el Papa Francisco, primero el 3 de octubre del año 2020. Ustedes se enteraron de esa encíclica, sabían de esa encíclica, Elisa sabía de esa encíclica, del momento de la encíclica Fratelli Tutti, que sacó hace poco el Papa, del 3 de octubre. ¿Sí sabía? Muy bien, entonces es importante que nosotros no estamos atentos, o sea, no es que estemos siguiendo todo lo que el Papa dice, es que sabemos que la profecía nos habla sobre el papado y necesitamos estar atentos a las cosas que ellos dicen. Y ustedes van a ver por qué es importante esto. Y si usted tiene los pies arraigados en la historia, ese libro le va a poder ayudar a entender qué significa esta encíclica. Se quiere ajustarle un poquito, por favor, no sé si están viendo ahí. Muy bien. Se llama Fratelli Tutti, que significa tutti fratelli, o sea, tutti como hermanos, tutti fratelli, es fraternidad entre todos como hermanos. O sea, aquí no hay nadie que pueda salvarse solo, lo ha dicho él en diferentes, pero lo vamos a ver ahorita con una expresión. Y dentro de la encíclica hay una sección que habla de ¿qué? Libertad, igualdad y fraternidad. O sea que, ¿qué traduce eso? Señora, muy bien, entonces, si nosotros estamos anclados en la palabra de Dios, en la profecía, en el estudio de la historia, cuando escuchemos este tipo de expresiones, por ejemplo, yo no lo había preguntado, pero pues eso es lo que les quería preguntar. ¿Dónde habíamos escuchado eso? Pero lo vamos a ver ahorita. Dice, en resumidas, dice el numeral 113 habla de la fraternidad, no es solo resultado de condiciones de respeto a las libertades individuales, ni siquiera de cierta equidad administradora, habla de que, digamos, la fraternidad es que todos seamos iguales, o sea que no hay quien piense diferente. Eso va en contra de lo que dice la Biblia, porque cada uno de nosotros tiene una individualidad ante los ojos de Dios. Y dice, la igualdad no se logra, tampoco la igualdad se logra definiendo en abstracto que todos los seres humanos son iguales. Pues esto es un compendio de dialéctica jesuítica hablada en lenguaje oscuro para decir un poco de cosas, pero solamente me voy a referir a cuándo y cómo y dónde se usó el término libertad, igualdad y fraternidad, para que usted sepa que estamos a puertas de un evento que ya en la historia se dio, y ese evento tiene que avisarnos y tenemos que estar avisados de saber en dónde estamos parados. ¿Está bien? ¿Están preparados? Muy bien. Y habla sobre el individualismo, dice, no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. O sea que al sistema papal no le interesa la individualidad, sino el colectivismo. O sea que él no quiere pensadores independientes, individuales, sino quiere que todo el mundo piense como ellos. Entonces, ellos quieren coartar, cortar, mutilar la individualidad, la libertad de pensamiento, y eso es lo que había en el siglo del oscurantismo, en la época de la Edad Media, en la cual las personas no podían pensar, el único que pensaba era el sacerdote,
los que se quedaban los que estaban detrás al frente del púlpito, solamente escuchaban lo que se tenía que decir y no había opción de preguntar, no había opción de decir absolutamente nada, ni de preguntar, ni de cuestionar, ni de saber más de lo que se les podía decir desde el púlpito. Pero vino la reforma y la reforma abrió la palabra de Dios, y cuando las personas leyeron la palabra de Dios, pues su mente se les ¿qué? Se les abrió. O sea que usted, para que usted pueda ver el mundo diferente, tiene que leer ¿qué libro? La Biblia. Y pues estamos hablando de todo el contexto de la Biblia como tal, para entender en dónde estamos parados. Y pues la gran controversia dice: el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Eso ha sido la estrategia del sistema papal desde su creación, es mutilar el individualismo o el libre pensamiento, porque detrás de todo esto lo que quiere el sistema papal es poder controlar ¿qué? La mente, y que no haya libertad de conciencia, que la conciencia de las personas esté cauterizada. Y parte de la estrategia que está usando en este tiempo va a ser con el tema de la vacunación. Si usted quiere saber las razones, la evidencia de lo que le estoy diciendo, vea la serie, por favor, de los mercaderes de la tierra, que son más o menos 53 entregas de A, B, C y a veces hasta D, para que usted sepa de qué trata el tema de las vacunas. ¿Está bien? Pero por ahora, entonces, y todo lo quiere encapsular en el tema del bien común. O sea, el bien común está por encima del bien individual. Y por encima del bien común incluso se puede justificar, o sea, por el bien común, en aras del bien común, se puede justificar la pena de muerte. Y eso es lo que pronto vamos a comenzar a ver. Las personas que no se alineen a las políticas del sistema papal, a través de todo lo que es el enmascaramiento de la pandemia y todo lo que estamos viendo, pues los que no se alineen a esas políticas finalmente van a tener que padecer persecución, no van a poder comprar ni vender, porque detrás de la encíclica, detrás de todos estos movimientos del sistema papal, del cambio climático, todo lo que nosotros vemos, está una agenda religiosa. Eso tenemos que verlo. La persona que está anclada en la palabra de Dios y en la gran controversia puede ver fácilmente que detrás de todo esto hay una controversia de tipo espiritual. Entonces, miremos lo que dice. Entonces, dice: el individualismo que nos hace más libres. Francisco afirmó que nadie se salva solo, y pues se está citando con el tema de la pandemia, pero el solo hecho que diga, yo solamente quiero decir, Francisco afirmó que nadie se salva solo. ¿Usted cómo se siente con eso? ¿Usted qué dice? ¿Usted como protestante adventista del séptimo día, qué diría? Y quiero que me ayuden con los textos bíblicos. Él dice: nadie se salva solo. ¿Cuál texto me ayudarían cómo nosotros rebatiríamos una afirmación de esas con un escrito está? Y busquen el texto, por favor, y me lo dicen. Yo tengo uno, pero pues quiero que ustedes también, por favor, compartan, ustedes interactuemos. ¿Qué libro o qué texto bíblico yo podría decir nadie se salva, podría contradecir la afirmación de Francisco, que dice que nadie se salva solo? O sea, que todos tenemos que salvarnos. Una historia, algo que ustedes digan, no les digo porque ya les doy la clave. A ver, quiero que se me despierten porque los veo dormidos. Y algunos están dormidos. Se están durmiendo. A ver, ¿me entendieron la pregunta? ¿Me hice entender? La pregunta es: Francisco dice que nadie se salva solo porque el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. O sea, si usted cree que se puede salvar solo, usted es un virus.
¿Sí o no? O sea, el que piense diferente, el que tenga un pensamiento, criterio individual, de que yo pienso así y puede ser que haya 7.000 millones de personas, pero hay uno que piense diferente, ahí ya les estoy dando un ejemplo de quién pensó diferente y se salvó. A ver, ¿les tengo que dar más pistas? Él, por ejemplo, muy bien, Marta, Jesús pensó diferente. ¿Y cómo terminó? Clavado en la cruz. A ver, otro ejemplo de alguien que no, pero pensó diferente. Fue tan radical que pensó diferente. Y dijo, no, yo le creo a Dios. Lutero, en la Biblia, quiero que me den textos bíblicos. Esteban, bueno, Juan el Bautista pensó diferente de todo lo que había. ¿Qué más? Elías, quiero que piensen en uno que hubo un plan, o sea, alguien que le creyó a Dios y se salvó. Claro, muy bien, Marta, está conectada, Marta, muy bien. Noé le creyó a Dios y se salvó él y su familia, o sea que ¿nos podemos salvar solos? Pues claro, porque Dios es un Dios personal y Dios vino a salvarnos uno por uno. A pesar de que su sangre expiatoria, la sangre de Cristo, nos cubre o está garantizado el plan de salvación, de redención para cualquiera, incluso otro, les voy a dar otro ejemplo, a ver, otro que le creyó a Cristo y se salvó individualmente a pesar de que había un poco, muy bien, el ladrón en la cruz, había otro ladrón pegadito y el otro ladrón no se salva. Todos los fariseos, los judíos, los saduceos, los escribas, todos estaban allá y el único de todos los hebreos que estaban repudiándole y que estaban allá en esa escena, el único que le creyó a Cristo y se salvó personalmente fue el ladrón. Entonces el Papa está diciendo una blasfemia ante los ojos del protestante adventista del séptimo día o de los verdaderos protestantes que muy pronto saldrán ¿de dónde? De Babilonia. Ese es el tono de un protestante adventista del séptimo día. Debe tener la historia aquí, debe tener todo aquí, para que cuando escuchen estas cosas decir, este tipo está blasfemando el nombre de Dios. Y vamos, yo les voy a mostrar el texto que yo les traía. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos ¿en qué? En vuestra salvación con temor y temblor. Está diciendo, este es un mensaje a la iglesia de Filipo, a los filipenses, pero ese mensaje nos llega a nosotros a nivel ¿cómo? Personal, porque Dios es un Salvador, Dios es un Dios que entregó a su Hijo único para salvación de todos nosotros. Dice, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios es un Dios personal, un Salvador, es un Dios que se quiere comunicar personalmente. Entonces cuando yo me quiero comunicar con Dios, ¿qué debo hacer? Pues me arrodillo, entro en el lugar secreto de la oración, allá en el lugar santo encuentro la oración, encuentro después la lectura de la Biblia y después salgo a testificar. Eso es la experiencia que nosotros necesitamos tener diariamente. Y eso va a hacer que poco a poco mi experiencia de salvación cada vez sea más más sólida. Yo ya estoy en comunicación con Dios, con mi Dios personal. Esta promesa, cualquier promesa en la palabra de Dios, la Biblia está llena de promesas de Dios. Una persona que cree en la palabra de Dios puede transformar su vida completamente. Y esa promesa no le aplica a esa persona, pero sí le aplica a otra. Por eso es que es tan maravillosa. Acuérdense de los 63.775 colores de referencias. Eso es la capacidad que el Señor nos ha dejado, hermanos, para podernos
ver a nivel personal a un Dios. Yo me imagino el trono de Dios diferente a lo que se lo imagina Elí, a lo que se me imagina Elí Milce. Ese es el Dios personal. ¿O no? ¿O es que yo me comunico de manera igual a Dios que el hermano Aquino, que Chavita? No, es un Dios personal. Y para algunas personas una flor de colores especiales le representa algo hermoso y para otras no. Pero para esa otra persona una mañana o cualquier cosa. Eso es un Dios personal que quiere comunicarse y quiere salvar al hombre de manera personal. Pero Francisco está diciendo, nadie se puede salvar solo. Y ponen la palabra en esta pandemia, como para hacer el contexto. Pero se está formando otra vez la torre de Babel para que todos sean uno. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, hermano. Es que esa frase tenía una doble connotación, hermano César. El hecho de decir que nadie se salva solo, Ajá. está indicado, quédense donde están. Correcto. No se muevan, que allí donde están bien. Y lo salvamos nosotros. Lo salvamos todos. No se salgan de ninguna parte. Ustedes aquí podrán escuchar, atender y estar seguros y firmes ahí, en la seguridad, todos. Muy bien, así es. Entonces, ese es el doble lenguaje que tenemos que escuchar, que tenemos que discernir. Dice la hermana White, entonces nosotros tenemos la palabra de Dios, el espíritu de profecía. Cualquier duda que usted tenga, vaya al espíritu de profecía. Y Cristian le puede enseñar a Marta qué es el espíritu de profecía. Y después podemos acompañarla. Aquí hay muchas personas que saben qué es el espíritu de profecía, pero Elena White dice en el Evangelismo, página 432, otra doctrina que se presentará es la que se sostiene que lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo. Ese es el mundo cristiano, está diciendo creamos en Cristo que es suficiente. Creer en Él, que ha perdonado nuestros pecados y que después de que hemos sido perdonados ya es imposible que pequemos. Esto constituye una trampa de Satanás. Es cierto que debemos creer en Cristo. Y aquí es el resalte de la expresión, Él es nuestra única esperanza de... Pero también es cierto que, ¿cuánto? Cada día debemos llevar a cabo nuestra... O sea que la palabra de Dios me confirma que la salvación es individual y el espíritu de profecía me dice que es individual. Luego, este señor Francisco está blasfemando la palabra de Dios, está conduciendo a la gente que diga, oiga, no, nadie se puede salvar solo. Este país, por el tema de la pandemia, no puede hacerlo solo. Entonces tenemos que, ¿qué? Unirnos. Fratelli tutti, tutti fratelli, todos hermanos. Pero para eso usted necesita tener la libertad condicionada, tener la igualdad condicionada y la fraternidad condicionada. O sea, ya la definición de fraternidad la da el sistema papal. Ya la definición de igualdad la da el sistema papal y la definición de libertad la va a dar el sistema papal. Todo condicionado al bien común. Eso fue lo que sucedió en el tiempo del diluvio. Todo el mundo pensaba que no iba a llover, pero Noé, por la palabra de Dios, le dijo, va a llover, construye el arca. Y estamos a puertas, hermanos, de volver a repetir la historia, y por eso, pues ya la hermana Connie se nos adelantó. ¿Usted había escuchado alguna vez estas tres palabras juntas? Si usted es un estudioso de la Biblia, un estudioso de ese libro, un estudioso de la historia, sabrá cuándo se dio eso. ¿Cuándo fue? Revolución Francesa, muy bien. En el momento de la historia, ¿y dónde encontramos nosotros la Revolución Francesa? En las Biblias. Vayan por favor a sus Biblias y me van a decir qué capítulo, qué versículos encontramos la Revolución Francesa. ¿O cómo así que la Revolución Francesa no está en la Biblia? A ver, Carlitos, Eduardo, Cristian. No, ya lo hemos estudiado, hermanos. Estamos ¿en qué trompeta estamos? Séptima trompeta. Muy bien. Y en la sexta trompeta sucedió ese evento. ¿Dónde encontramos la Revolución Francesa en la Biblia?
Por eso es que ustedes tienen que anotar, hermanos, en sus Biblias cosas, anotar. Hablamos de 3 días y medio, que fueron ¿qué? ¿Cuántos 3 días y medio en profecía, cuántos años son? No, son 3 años y medio. ¿Dónde encontramos en la Biblia la Revolución Francesa? Esto, usted, a ver, vuelvo a repetir, ¿usted es protestante adventista del séptimo día? ¿Sí o no? Entonces, tenemos que tener ese número claro, muy bien. ¿Qué libro? Capítulo. Apocalipsis, ¿qué capítulo? No adivinemos. Les doy una pista, habla de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes han leído el libro de la gran controversia? Dice el ateísmo de Faraón y la disolución de Sodoma. ¿Dónde encontramos en ese libro esa frase de la gran controversia? Vamos a mirar. Apocalipsis 11, versículos de el 3 hasta el versículo 14. Ahí está la historia, hasta el versículo 13. Pero, o sea, el versículo 14 comprende la séptima trompeta. Dice, por ejemplo, en el versículo 8, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente es ¿qué? Llamada ¿cómo? Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sodoma es disolución de Sodoma y ateísmo es Egipto. ¿Está bien? Entonces, resalte por favor aquí en el Apocalipsis 11, versículo 3, ponga ahí Revolución Francesa. ¿Está bien? Eso es la historia que usted como protestante adventista debe conocer, porque la Biblia, Daniel y Apocalipsis son libros que se deben estudiar en conjunto. Y uno es una profecía, el otro ya es una revelación, pero uno tenía una parte sellada, el otro se le rompen los sellos, y esa es la explicación que se le da a Juan. Y por eso tenemos que entender que todo es un compendio, hay que tener historia en nuestras cabecitas. Y en la historia usted va a encontrar, hay un capítulo que se llama ¿cómo? Capítulo 16 de este libro, por favor, Marta, busque capítulo 16. Acuérdense que les dije, todo el tema de la reforma, del capítulo 5 hasta el capítulo, desde el 3 casi incluso hasta el capítulo 15, y ahora aparece el capítulo 16. Muy bien, cuando Marta lea ese libro, tenga su Biblia a la mano y va a anotar las referencias de la Biblia que aparecen en ese capítulo, y va a encontrar todos los textos de este capítulo 11. Va a entender por qué habla de Sodoma, va a entender por qué habla de Egipto. Eso es lo que es un protestante adventista del séptimo día. ¿Hasta aquí estamos? ¿Está bien? Muy bien. La Revolución Francesa pintó las calles de Francia de sangre con la consigna Liberté, Égalité, Fraternité. Es la divisa de la República Francesa, era el título, y dice, es llamada la divisa republicana de todas las logias masónicas francesas. Para que usted estudie la Revolución Francesa bien, usted va a tener que estudiar la historia, va a tener que estudiar la conexión que hubo entre la Banca Mundial de los Rothschild, entre la masonería y los jesuitas. Como alguien dijo alguna vez, me dijo, no, yo sé que el caballo es negro porque tengo los pelos en mi mano. Y yo les estoy dando esa recomendación porque a nivel personal he hecho ese estudio.
pero ustedes si quieren profundizar, háganlo. Van a tener que llegar a 3 componentes. La banca mundial, los Rothschild, van a llegar a la masonería con Adam Weishaupt y van a llegar a los jesuitas. Pero todo el mundo ve a la banca mundial y todo el mundo ve a la masonería, pero nadie ve a los jesuitas, porque esa es la bestia que se oculta y sale del abismo sin que nadie la vea. Eso es historia, no voy a entrar en detalles. Dice libertad, igualdad y fraternidad. Miren el orden, lo está diciendo exactamente lo que el Papa está diciendo. Libertad, igualdad, fraternidad. Es la divisa de la República Francesa, eso no es ninguna fuente rebuscada, usted encuentra esto en Wikipedia, pero usted encuentra las referencias históricas en Wikipedia para que usted vaya y profundice. Usted, si no sabe francés, pues solamente haga un copy-paste de todo lo que usted quiera y llévelo a un traductor de Google. El DEEPL es un traductor muy bueno en internet. Usted solamente copia y pone ahí, diga traducir del francés al español si usted quiere profundizar. Aquí ya están dadas todas las herramientas en este momento para que nadie diga, es que yo no sé francés, es que yo no sé alemán. No, pues copie y pegue y ya, ¿está bien? Pero bueno, por ahora dice libertad, igualdad, fraternidad es la divisa de la República Francesa, la República Haití, de la Gran Logia de Francia, de la Gran Oriente de Francia, del Derecho Humano y de la Gran Logia Nacional de Francia. O sea que cuando hablan de derechos humanos, eso se derivó de la Revolución Francesa. Y todo lo que se ha montado como derechos humanos era un afán de suplantar la ley de Dios. ¿Está bien? Para que ustedes entiendan, cuando se habla de derechos humanos, es suplantar la ley de Dios, porque la ley de Dios incluye todo lo que significa un derecho humano. ¿Está bien? Entonces no se dejen confundir. Y ya, entonces, quitan la ley de Dios. No traje toda la información, pero esto es un estudio profundo de la bestia que sube el abismo, que es muy profundo, hermanos. Esto es un estudio de unas 40 horas de estudio. Se lo estoy entregando con relación a lo que hoy, el 3 de octubre, Francisco publicó mundialmente como su encíclica estrella para salir de la post-pandemia, que tiene que ver con liberté, égalité y fraternité, igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. Cuando escuchen ustedes eso de un jesuita, pues tienen que saber que detrás de la Revolución Francesa estuvieron los jesuitas. Y significa que el capítulo 16 va a tener usted que leerlo muy bien, porque eso significa, como dice la hermana May, que la historia se repetirá. ¿Y cómo trató Francia a los protestantes? Es como el mundo entero va a tratar a los protestantes adventistas del séptimo día. Porque el protestante adventista del séptimo día tiene el mensaje del santuario, lo cual ninguna organización, ni credo, ni movimiento religioso tiene en este momento. Marta, eso es un privilegio que usted esté aquí escuchando estas cosas, que usted sepa del santuario, porque ¿cuál es el santo y seña? ¿Cuál es el fundamento de la fe adventista, Rosa? A ver. Muy bien, ¿qué dice Daniel 8:14, Eduardo? Nada. ¿2000 qué? 2300 tardes y mañanas. Por favor, vaya a subir y resalte a Daniel 8:14. Eso es el mensaje adventista. Eso es la fe del mensaje adventista. El fundamento de la fe adventista está en Daniel 8:14 y hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Esto tiene que ver con la verdad presente. Usted debe enseñar el santuario, debe vivir el santuario, debe vivir en el santuario. ¿Está bien? Ese es el tono de un adventista del séptimo día. Porque lo contrario usted no va a entender la historia. Le pasan la encíclica por encima, por enfrente suyo, y si no tiene la historia, si no sabe lo que pasó en la Revolución Francesa,
liberté, égalité y fraternité, le va a quedar en ruso, en alemán, pero no le va a entrar en español. ¿Me hago entender de lo que quiero explicar? Muy bien. Y Marta, si usted entiende, yo doy por entendido el resto, ¿está bien? Esto es la divisa republicana de todas las logias masonas francesas. O sea que Wikipedia sabe que detrás de libertad, igualdad y fraternidad está ¿qué? La masonería, que estuvo detrás de qué revolución. Eso es lo que el mundo ve, pero resulta que no ven los actores principales que vienen del Vaticano. Eso es la masonería. Pero ¿quién controla la masonería? Por favor, vean los estudios de los mercaderes de la tierra y de los 25 varones de Ezequiel, para que ustedes sepan el contexto histórico. Para eso tiene que haber un contexto histórico, tienen que estudiar la historia, tienen que estudiar las referencias. Dice, ella figura dentro del artículo 2 de la Constitución francesa de 1958, la libertad y la igualdad se plantearon como principio en el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos y el Ciudadano en 1789. O sea, se metió la Revolución Francesa, quitaron la ley de Dios y la gente ni se dio cuenta. Y todo el mundo está luchando por los derechos humanos. ¿Sí o no? Nos unimos por los derechos humanos. Vamos a protestar por los derechos humanos. La Biblia y el Espíritu de Profecía nos dicen no se una con esos movimientos. El pueblo unido jamás será vencido. Eso es parte de la locura, ¿ve? Y eso salió de la Revolución Francesa. Eso es la sodomía que aparece allá. Muy bien. Dice, el texto se reanudó, entonces esta fecha es la de 1789. Y Apocalipsis 11:7 nos dice, y cuando ellos hubieren acabado el testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Esos son los jesuitas detrás de todo el sistema. Usted debe, para que usted pueda entender la bestia que sube del abismo, debe entender Apocalipsis 17. Si usted logra entender Apocalipsis 17, tiene que unirlo con la Revolución Francesa, tiene que ir a la historia, tiene que ver la huella dactilar de los jesuitas, pero usted tiene que leer libros de historia para que los pueda encontrar. Y les dejo la tarea. Como les digo, ¿el caballo de qué color es? Negro. Usted debe hacer la tarea. Habla de Sodoma y Egipto, entonces habla y dice, y verán los cadáveres por ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Duraron 3 días y medio proféticos que la Biblia fue prohibida, fue quemada 3 años y medio en Francia, y todo lo que sonara a protestante, todo lo que sonara a religioso, quitaron, quemaron, guillotinaron todo lo que tuviera que ver con palabra de Dios, todo lo que tuviera que ver con protestantes. ¿Usted sabe cómo va a ser el último evento? Que nos dice la Biblia que los ángeles que están en el santuario, en el altar del incienso, perdón, las almas que decapitadas, dice a las almas decapitadas, hasta nos dicen cómo va a ser lo que se nos espera. Porque la Revolución Francesa se va a repetir, pero a nivel mundial, con cabeza en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es la que va a liderar este proceso de aniquilar al protestantismo adventista del séptimo día. ¿Estamos hasta aquí bien? Ya se me despertaron, muy bien. 3 años y medio proféticos, dice la gran controversia en ese capítulo. Respecto a los esfuerzos especiales, esto está tomado de la parte de los apéndices, ¿sí? Usted tiene que leer ese libro de la primera hasta, incluso la introducción, es el único de los libros de la hermana White que tiene introducción, que explica de qué trata el libro. ¿Han leído la introducción del libro? Léanlo, por favor. Ahí está el resumen de lo que es ese libro. Y en los apéndices dice, respecto a los esfuerzos especiales hechos para destruir la Biblia durante el reinado del terror, a fines de 1793, o sea que el reinado del terror
comenzó a fines de 1793, el doctor Lorimer dice: donde quiera que se encontrase una Biblia puede decirse que había persecución a muerte. ¿Está usted preparado para eso? A tal punto que varios comentadores respetables interpretan la muerte de los dos testigos que habla Apocalipsis 11:3 en el capítulo 11 de Apocalipsis como refiriéndose a la supresión general, más aún a la destrucción del Antiguo y el Nuevo Testamento en Francia durante aquella época. O sea que los dos testigos son ¿qué? El Antiguo. Usted tiene esa nota en su Biblia, en Apocalipsis 11:3, y daré potestad a mis dos testigos, y más adelante vuelve a mencionar los dos testigos. Ponga por favor en Apocalipsis 11:3, mis dos testigos, ponga el Antiguo y el Nuevo Testamento que fueron quemados, ¿en dónde? ¿Cuándo? Durante el reinado del terror en la Revolución Francesa. Y arranca en el año de 1793. Ahorita vamos a poner esa fecha de cuándo a cuándo se dio y la historia lo confirma. Y pues, si arrancó en 1793 más 3 años y medio, ¿qué año me da? Debería darme 1797, ¿cierto? Entonces vamos a confirmarlo. Por ahora tenemos la fecha de inicio 1793. Pero la historia me da esas fechas y esto lo profetizó Juan hace 2000 años. Señora, ahorita ya vamos a ver, porque es que es una parte del 93 y terminó en el 97. Ahorita vamos allá a mirar. ¿Está bien? Y como buen estudioso que usted debe hacer, pues está la referencia en todos los libros del Espíritu de Profecía, especialmente la Gran Controversia, está la referencia de toda esa bibliografía. Usted encuentra en cada página, en cada texto, en cada capítulo referencias históricas. Vaya y busque la referencia. Usted puede, si no sabe inglés, solamente coja la referencia y empiece a tipear allá y usted va a encontrar el libro. Yo he buscado eso y he encontrado más o menos unas 15 referencias históricas. Una de ellas es esta que se llama, ella cita An Historical Sketch of the Protestant Church in Francia. Significa, dice aquí, una referencia histórica de la iglesia protestante en Francia y escrito en 1842. O sea que hay muchos libros de historia que entre más antiguos sean mucho mejor porque va a encontrar la Biblia, la historia menos manipulada. ¿Está bien? Y en ese libro dice, el 20 de septiembre la Convención Nacional abolió el Shabbat. ¿Ustedes sabían eso? Que durante la Revolución Francesa se cambió el ciclo semanal. ¿Sabían eso? Vamos a mirarlo. El 20 de septiembre la Convención Nacional abolió el Shabbat, un día sagrado a los ojos de los cristianos, decretando una nueva edición del año. Entonces, ¿cuál era el objetivo? ¿Atacar qué? La ley de Dios. Dice el decreto que la era de la Francia debe ser reconocida desde la fundación de la República, la cual tuvo lugar el 22 de septiembre de 1792, que la era cristiana o búlgara ha sido abolida, que el año será dividido en 12 meses, cada uno de 30 días, seguido después de 5 días, los cuales no harán parte de ningún mes. Cada mes será dividido en 3 partes iguales de 10 días cada uno. Eso fue lo que decretó la Sodoma del siglo XIX, del siglo XVIII, porque estaba todavía en la época. Los meses llevarán los nombres de la libertad y la igualdad de las personas. Entonces, cuando le hablen libertad e igualdad, recuerde siempre que la Revolución Francesa, que se trastocó, se trastornó, se quitó, se mutiló la palabra de Dios y a los testigos, a los dos testigos que es el Antiguo y el Nuevo Testamento y a los que poseían ese libro. Si usted tenía una Biblia, era so pena de muerte. Entonces, aquí tenemos un claro evidencia de lo que nos dice Daniel, que
se dividió en partes iguales de días, o sea, esto es el intento de cambiar de los tiempos y la ley que fue dada por el cuerno pequeño. Acuérdense que el cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8 nos habla que intentará cambiar los tiempos y la ley. Esto no es la Revolución Francesa, esto es una revolución religiosa, pero con fachada de ateísmo. La Revolución Francesa y todas las revoluciones, todas las guerras, el trasfondo es espiritual, porque la guerra es contra los poseedores de la verdad bíblica. Por eso es que Daniel 7:25 Uh-huh. nos regala el cumplimiento del comienzo de la Y habla de los 42 meses, y habla de los 1260 días que terminaron ¿en qué año? En 1798, o sea, 10 años antes de esta época. Aquí estamos en 1793, o sea, todavía no se había dado esa herida como de muerte. Eso fue cuando Napoleón vino más adelante, después de la Revolución Francesa. Arman todo el despelote en Francia, en el mundo entero, se trastoca lo que era el cristianismo, se mata a todo el protestante que había y se introdujeron los ismos, ahorita lo vamos a ver. Dice, ella, la convención, ordenó a los comerciantes abrir sus negocios en el Shabbat bajo la penalidad de ser considerados sospechosos si se atrevían a cerrarlos. Se ordena que los ejercicios religiosos, en lugar de ser observados en el sábado, sean celebrados en el último día 10º. O sea, quitaron el derecho al protestante a adorar a Dios en el sábado, porque ustedes saben que desde los valdenses, desde la iglesia de Éfeso, encontramos a los adoradores del sábado. Siempre, por eso es que nosotros sabemos del sábado, porque eso ha sido un legado desde el tiempo del Edén. Un pueblo siempre ha sido el preservador de la verdad. Dice, la doctrina de un estado futuro y un día de juicio fueron ridiculizados. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? El sábado fue abolido, el culto público prohibido y el libro de Dios consumido hasta las cenizas. El cristianismo como un todo fue nacionalmente odiado y condenado. El culto a la naturaleza y la razón fue el único permitido. Eso es ateísmo de Egipto. ¿Quién es Dios? Dijo Faraón, ¿no? Acuérdense de la historia de Faraón, que era en el tiempo de la liberación del pueblo de Dios hacia la Canaán terrenal. Se va a dar una revolución mundial a la francesa, pero en América, y eso va a ser previo a la salida nuestra hacia la Canaán celestial. Todo se está duplicando, por eso es que la hermana Juárez y el Espíritu de Profecía nos aclara. Sodomía, Egipto, tiene usted que leer qué historias. Sodoma y Egipto, lo que pasó allá en Sodoma en Génesis y lo que pasó en Egipto en Éxodo. ¿Está bien? Por eso es que tenemos que... esas son las lucecitas de la primera imagen, de las referencias y de todo lo que tenemos que tener en nuestra cabecita. En nuestra cabecita debe estar iluminada con la palabra de Dios como si fuera un arco iris. De esos colorcitos ya de las conexiones. Bueno. La razón por la que hoy actualmente en la pandemia se está prohibiendo las reuniones con la luz de la Biblia. Eso es parte de las cosas que sabemos que son señales de eso. Repítalo para que lo podamos escuchar, hermano. Razón por la que también hoy, con el plan pandemia, también están prohibiendo las reuniones de cualquier orden religioso y también la proclamación de la palabra en grupos de personas, con un grupo de personas. Y condicionados, o sea, no puede haber, es todas las políticas del mundo, ya que no podamos tener ese acercamiento porque supuestamente estamos en peligro. Entonces, esos son condicionamientos que el mundo entero debió haber sabido. Si usted quiere saber qué significa la pandemia asociado con el tema de lo que se nos aproxima, lo invito de nuevo a que vea la serie de los mercaderes de la tierra en nuestro canal. Ahí está toda la información. No sé si Cristian ha visto esa información. Bueno, vamos a mirar.
un bosquejo histórico de la iglesia. Dice ese libro: debe ser recordado que por la revocación del edicto de Nantes, 600 iglesias evangélicas fueron destruidas a la vez, una disciplina que había mantenido la moral en una sobresaliente pureza destruida, varios cientos de miles conducidos al exilio, 1,5 millones, incluyendo miles de niños dejados sin educación como ovejas sin pastor en medio de lobos. Eso fue lo que sucedió en la Revolución Francesa. Esto es la referencia histórica que cita la hermana White, pero aquí estoy leyendo la referencia histórica directamente. Deje que sea considerado asimismo que los muchos y poderosos escritos polémicos de la iglesia protestante habían dejado al descubierto todas las debilidades y absurdos y trucos de la iglesia de... Esto lo está diciendo un libro histórico de quién estuvo detrás de la Revolución Francesa. ¿Qué fue qué? ¿La iglesia de quién? De Roma. El sistema papal. Y que si bien todos los buenos libros fueron enterrados y prohibidos, la prensa no hizo nada durante medio siglo entre las personas agudas e inquisitivas, ávidas por la diversión, más para derramar un torrente de escepticismo licencioso y sarcástico. O sea que la prensa se prestó para el juego de Roma. Es pura coincidencia. Necesitamos preguntarnos por el resultado infiel, inmoral y atroz. Marque la justicia de Dios. El papado, ¿quién? Al destruir el protestantismo, dejó suelto y dio aliento a la infidelidad, la cual a su vez provocó una revolución política frenética que derrocó el papismo y lo pisoteó en el polvo. Eso es parte de la misma estrategia de los jesuitas de hacer una herida como de muerte al sistema papal para que desapareciera de la escena, pero resulta que en 1804 otra vez Napoleón restablece a un tío de él, era un cardenal, y en 1814 se restablece de nuevo el sistema papal en todo el mundo. Pero en 1804 se restableció, o sea que duró esa herida como de muerte solamente 6 añitos. Fue la estrategia, pero la Biblia lo registra con esa palabra como herida de muerte. Una herida como de muerte, parece que es de muerte, pero no es de muerte, no es real. Pero eso lo hicieron los jesuitas. Usted tiene que leer la historia para que usted sepa lo que estoy diciendo. Como de muerte. No desapareció. No de muerte. Permaneció herido gravemente, en estado crítico. Pero fue simulado. O sea, fue provocado. Eso es parte de la historia. Nunca desapareció. A los 4 años ya había otro papa. Para que lo sepamos. Lea la historia. Mire a ver qué papa fue el que se quitó con la Revolución Francesa, y a los 4 años o 6 años ya había otro papa. No, esto todavía no se había dado. No se ha dado todavía. Pero bueno. No. La herida va a ser sanada cuando el sistema papal tenga de nuevo a nivel mundial el poder para matar. Por 10 años la religión protestante y todas las otras religiones podría decirse que se extinguieron. Durante la mayor parte de este periodo no hubo Shabbats. El tiempo fue regulado por 10 días, y cuál debe ser la condición de la iglesia cristiana ajena a su Shabbat. Los intérpretes de la profecía, quienes piensan que el asesinato de los testigos se cumplió con la supresión de las escrituras, han recalcado que, de acuerdo con las profecías que señalaban el levantamiento de los 2 testigos, en 3 años y medio hubo una sanción favorable. ¿En qué año? 1797, o sea que arrancó en 1793 y llegó hasta 1797. Bajo el título de Revisión de Leyes Relativas a la Oración Religiosa. Dice el movimiento de descristianización. Entonces aquí tenemos la fecha exacta. 24 de noviembre de 1793 se dictaminó: todas las iglesias y capillas de cada religión y secta que existan en París deben ser cerradas inmediatamente, y también que cualquier persona que solicite su reapertura debe ser arrestada como sospechosa. Entonces, en el libro que me dice de 3 años y medio que estarán en el versículo 9, por favor ponga usted un asterisco que va a ser 24 de noviembre
de 1793. Habla una fecha, esta fecha es lo que colocan ahí, pero básicamente yo lo pongo como referencia. Dice, la suerte de los religiosos avanzaba hacia el mejoramiento durante el año 1796 y la primera parte de 1797, o sea que comenzando el 1797 se comenzó a facilitar el proceso y el 17 de junio se dio la aprobación. Entonces, si yo tomo 24 de noviembre de 1793 y tomo la fecha de 17 de junio, hay 3 años, 6 meses y 23 días, pero acuérdense que me dice que, esto fue como un proceso, pero bíblicamente se cumple esa fecha en 1793 hasta 1797. Son 3 años y medio y 23 días, de acuerdo a estas fechas, pero pues esta es una referencia y pues solamente dejo esto como parte del estudio, ¿está bien? Pero para que usted sepa que Juan profetiza esto 2000 años antes que suceda y con precisión matemática sucede. De noviembre a noviembre son 3 años y el medio año, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. ¿Sí? Entonces ya son los 3 años y medio que se cumple esa profecía y termina en el 17 de junio. Y esto pues es una referencia, se llama El Reinado del Terror, Jan Borman, 2009, páginas 129 y 130. ¿Ya? Aquí, 1793 hasta 1797. Claro, noviembre a junio. ¿Señor? Es el régimen del terror. 11, no, ¿de cuál está hablando? ¿De cuál profecía? No, estamos hablando 11. Apocalipsis 11. Ubiquémonos, hermano, por favor, porque 11:9. ¿De qué libro de qué capítulo comenzamos a hablar? 11:9, habla de 3 días y medio, 3 días y medio. Eso es, señora, esos son 3 años y medio de profecía, literales. ¿Ya? ¿Listo, hermano? Estamos en Apocalipsis 11, no he mencionado para nada Apocalipsis 12. Dice, aquí ya pues habla de la referencia del momento en que se dio la asamblea, dictaminó la libertad de conciencia indiscriminada para todos los ciudadanos. Eso se dio en junio aquí menciona. Dice, el 4 de abril Dumoulin solicitó la nominación de una comisión para revisar las leyes que afectan al gobierno del culto y pues se dio más adelante hasta llegar a la fecha que les digo de junio de 1797. Y ahora dice Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto es un lenguaje figurado. Nuestro Señor no fue crucificado en Sodoma ni en Egipto, pero es una referencia a lo que sucedió en sus fieles, en sus hijos de Dios en ese momento. Entonces, ese es el periodo. Usted puede buscar régimen del terror y va a encontrar estas fechas, y va a decir 3 años y medio. Busque, haga la tarea, busque la referencia histórica, el régimen del terror, de qué época, y son los 3 años y medio de la profecía bíblica. Dice la hermana Huay, en Francia se cumplió también este rasgo de la profecía. En ningún otro país se había desarrollado tanto el espíritu de enemistad contra Cristo. Siglo tras siglo la sangre de los santos había sido derramada, mientras los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Sus hermanos los albigenses de Francia testificaban de la misma manera por la verdad.
En los días de la Reforma, los discípulos de esta habían sucumbido en medio de horribles tormentos. Reyes y nobles, mujeres de elevada alcurnia, delicadas doncellas, la flor y nata de la nación, se habían recreado viendo las agonías de los mártires de Jesús. Los valientes hugonotes, que es en Francia, en su lucha por los derechos más sagrados al corazón humano, habían derramado su sangre en muchos y rudos combates. Los protestantes eran considerados como fuera de la ley, sus cabezas eran puestas a precio y se les cazaba como a fieras. ¿Se acuerda, hermano, aquí del texto que usted me preguntó? Este es el texto, porque esto se va a repetir. O sea, el pueblo protestante, su cabeza va a ser cazada como una fiera. ¿Está bien? Por eso esto es historia, pero la historia se repetirá y necesitamos prepararnos para esos eventos. Esto es una foto que aparece en una página del Congreso de la Embajada de los Estados Unidos refiriéndose a la Revolución Francesa, y dice el artículo, esto está de la Embajada de los Estados Unidos, aquí está la referencia, dice: una hugonote protestante francesa es torturada por sus creencias religiosas en la Francia prerevolucionaria. Entonces miren aquí ustedes cómo encendían la candela y la llevaban a ella y la bajaban hasta que se quemaba viva. Entonces esto es un pálido reflejo de lo que se vivió desde la época del oscurantismo, del absolutismo papal, y todavía estamos en el periodo todavía no se le había dado la herida como de muerte al sistema papal. Estamos en 1793. La herida como de muerte se le da en 1798, o sea, 5 años después. ¿Está bien? Dice: la iglesia del desierto, es decir, los pocos descendientes de los antiguos cristianos que aún quedaban en Francia en el siglo XVIII, escondidos en la montaña del sur, seguían apegados a la fe de sus padres. Cuando se arriesgaban a congregarse en las faldas de los montes o en los páramos solitarios, ¿eran qué? ¿Qué se caza? ¿A un qué? A un animal. Eran cazados por los soldados y arrastrados a las galeras, donde llevaban una vida de esclavos hasta su muerte. A los habitantes más morales, está hablando de la Revolución Francesa, ¿no?, de lo que pasó en Francia. A los habitantes más morales, más refinados e inteligentes de Francia se les encadenaba y torturaba horriblemente entre ladrones y asesinos. Otros, tratados con más misericordia, eran muertos a sangre fría y a balazos, mientras que indefensos oraban de rodillas. Centenares de ancianos, de mujeres indefensas y de niños inocentes eran dejados muertos en el mismo lugar donde se había reunido para celebrar su culto. Al recorrer la falda del monte o el bosque para acudir al punto en donde solían reunirse, no era raro hallar a cada trecho cadáveres que maculaban la hierba o que colgaban de los árboles. Su país, asolado por la espada, el hacha y la hoguera, se había convertido en vasto y sombrío yermo. Estas atrocidades no se cometieron en la Edad Media, sino en el siglo brillante de Luis XIV, en que se cultivaba la ciencia y florecían las letras, cuando los teólogos de la corte y de la capital eran hombres instruidos y elocuentes y que afectaban poseer las gracias de la mansedumbre y del amor. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, dijo el hermano Aquino. Los ateos, los incrédulos y los apóstatas se oponen abiertamente a la ley de Dios, pero los resultados de su influencia prueban que el bienestar del hombre depende de la obediencia a los estatutos divinos. Los que no quieran leer esta lección en el libro de Dios, tendrán que leerla en la historia de las naciones. Si usted no aprende de la historia relatada en la profecía bíblica, va a tener que aprender de la historia que ha sido escrita por hombres. ¿Ah? Dura, ¿no? Pero así debemos aprender. Si el Dios Todopoderoso no logra que aprendamos a las buenas, vamos a tener que aprender bajo el padecimiento, bajo la persecución, dice el Espíritu de Profecía. Prepárese, porque esto se está repitiendo con libertad, igualdad y fraternidad
de la encíclica papal de un jesuita cuyo pensamiento fue el que ideó, no él, sino su movimiento, su estructura mental de jesuita es para destruir al protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal, lo dice la Manafay en ese libro. Eso es el fin de los jesuitas, apoderarse de todos los tesoros y de toda la plata y de todos los tesoros y de todo el poder del mundo para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Ellos son los que le van a dar el resurgimiento a la supremacía papal por medio de una ley que, así como la Revolución Francesa intentó alterar la ley de Dios, otra nación, que es América, y en ese libro aparece América en la profecía, es el país que va a osar desafiar la ley de Dios, específicamente ¿con qué mandamiento? Con el sábado, exactamente como lo hizo la Revolución Francesa, con otro disfraz, solamente Satanás se pone máscaras y cambia las máscaras, la que no le funciona, se pone otra. Y así juega con todos nosotros. Entonces tenemos que tener la historia aquí, hermanos. Cuando Satanás obró por la iglesia romana para desviar a los hombres de la obediencia a Dios, aquí está hablando de Francia, de lo que hizo detrás de escenas. Dice, nadie sospechaba quiénes fueran sus agentes y su obra estaba tan bien disfrazada que nadie comprendió que la miseria que de ella resultó fuera fruto de la transgresión de la ley de Dios. Roma pone la máscara, pone los disfraces, pone los velos para que nadie sepa que Francia, la Revolución Francesa, fue una revolución espiritual, una revolución religiosa dirigida a acabar a los protestantes, y nosotros ni siquiera sabemos eso. Eso es lo más triste, hermanos, que nosotros no entendamos eso. Sabiendo estos libros maravillosos que tenemos, pues tenemos que leerlo en el contexto de la aplicación para nosotros en este tiempo. Dice, pero su poder fue contrarrestado de tal modo por la obra del Espíritu de Dios que sus planes no llegarán a desarrollarse hasta su consumación. La gente no supo remontar del efecto a la causa ni descubrir el origen de tanta desgracia. No se dieron cuenta quién estuvo detrás de la Revolución Francesa. Y mucha gente sigue así. Y pasaron la Revolución Rusa, pasó la Primera Guerra, la Segunda Guerra, todas las revoluciones, la guerra del petróleo, la guerra del Islam, todo esto han sido revoluciones religiosas, pero la gente ve la fachada, ven las fachadas, político, economía, petróleo, guerras aquí, guerras allá, pero no ven que detrás de todo eso hay una agenda religiosa. Lo está diciendo el espíritu de profecía. Hermano. No, César, es que siendo nosotros colombianos, no conocemos la historia de Colombia, no conocemos por qué nos llamaron liberales y por qué nos llamaron conservadores. No entendimos por qué razón el uno y el otro se peleaban. ¿Qué tanto vamos a ser capaces de reconocer lo exterior si no hemos conocido lo interior? Nuestra propia historia. Correcto, hermano. Dice, nadie supo los planes ni llegaron a desarrollarse hasta su consumo. La gente no supo remontar del efecto a la causa ni descubrir el origen de tanta desgracia. Por eso esto es la bestia que sube el abismo, la que estuvo detrás de todo esto. Puso tantas máscaras, tantas cosas que la gente ni se da cuenta. Sigue diciendo, pero en la Revolución, la Asamblea Nacional rechazó la ley de Dios. Y muy pronto se va a volver a dar ese rechazamiento de la ley de Dios, ya en una nación, o sea, arranca en una nación, pero va a ser universal. Entonces, Marta, si el modelo de Francia llevó a que se exterminara todo lo que supiera de Biblia, ¿qué va a pasar cuando en una nación se dicte otra vez una ley que va en contra de la ley de Dios y todo el mundo la siga? ¿Qué va a pasar con el protestante adventista del séptimo día? Y con todos aquellos que salgan de Babilonia. Sí, ¿qué va a pasar con ellos? Ay, entonces, 1 más 1 es ¿cuánto, Marta? 2. Lógico para ella. Y para nosotros que somos estudiantes debe ser lo más lógico posible. ¿Sí o no? Claro.
Y estamos viendo, y ya estamos viendo el anuncio liberté, égalité y fraternité enfrente de todas nuestras narices, con la encíclica del Papa, dicho por la bestia, la que está resurgiendo otra vez de su poder, por un poder jesuita que está montado en el mismo Vaticano. Esa es la historia, hermanos. Y durante el reinado del terror que siguió, todos pudieron ver cuál era la causa de todas las desgracias. ¿Cuál fue la causa? Que se derogó la ley de Dios. O sea, que derogue la ley de Dios a nivel mundial y se repetirá la historia, pero en escala superior, porque ya se va a liberar absolutamente todas las pasiones humanas, Señor. Ahí sí, como dice la historia, que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Muy bien, gracias, Cristian. La desdichada Francia recogió con sangre lo que había sembrado. Terribles fueron las consecuencias de su sumisión al poder avasallador de ¿qué? Roma. Allí donde Francia, impulsada por el papismo, otra vez papismo, Francia, el papado está detrás de la Revolución Francesa, prendiera la primera hoguera en los comienzos de la Reforma, allí también la Revolución levantó su primera guillotina. Con la Reforma, hoguera. Con la Revolución Francesa, guillotina. Lo está diciendo la profeta. En el mismo sitio en que murieron quemados los primeros mártires del protestantismo en el siglo XVI, fueron precisamente decapitadas las primeras víctimas en el siglo XVIII. Al rechazar Francia el evangelio que le brindaba bienestar, franqueó las puertas a la incredulidad y a la ruina. Una vez desechadas las restricciones de la ley de Dios, se echó de ver que las leyes humanas no tenían fuerza alguna para contener las pasiones y la nación fue arrastrada a la rebeldía y a la anarquía. La guerra contra la Biblia inició una era conocida en la historia como el reinado del terror. La paz y la dicha fueron desterradas de todos los hogares y de todos los corazones. Nadie tenía la vida segura. El que triunfaba hoy era considerado al día siguiente como sospechoso y le condenaban a muerte. La violencia y la lujuria dominaban sin disputa. Eso es lo que nos dice el capítulo 16 de la Biblia y la Revolución Francesa. Fue retirada en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, que hubiera sido el único capaz de tener en jaque al poder cruel de Satanás, si se le permitió al que se deleita en los sufrimientos de la humanidad que hiciese su voluntad. Los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon los frutos de ella hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horribles que la pluma se resiste a describirlos. De las providencias asoladas y de las ciudades arruinadas levantábase un clamor terrible de desesperación, de angustia indescriptible. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. Y usted sabe, hermanos, que parte de lo que dice el versículo 13, Apocalipsis 11, y en aquella hora fue hecho un gran terremoto. Y eso es uno de los cumplimientos de una profecía que es parte de las señales de la venida de Cristo, previos a la venida de Cristo. La religión, la ley, la sociedad, el orden, la familia, el Estado y la Iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantara contra la ley de Dios. Entonces, piense usted en la condición actual de la sociedad, si la religión no está siendo afectada, la ley está siendo afectada, la sociedad, el orden, la familia, el Estado y la Iglesia, todo ya está en conmoción. ¿No lo ve con la pandemia, hermanos? ¿No lo estamos viendo? Todo fue afectado. Desde el más niño hasta el más viejo, desde el más encumbrado hasta el más pobre, todo está siendo afectado. Y justo post pandemia sale el señor Francisco declarando su fratelli tutti con libertad, igualdad y fraternidad. ¿Está bien? Estamos uniendo todas las cosas. Entonces, ¿en el siglo XXI persiste aún la guerra entre las simientes? Esto fue en el siglo XVIII. Pero, ¿qué
que se desaten los 7 ángeles, que desaten los 4 ángeles de Apocalipsis 7, que es el qué sello. ¿Cuáles son los 4 ángeles que están reteniendo los vientos? ¿Qué sello es? Séptimo sello. Y el ángel que viene le dice, deténganse hasta que ¿qué? Hasta que hayamos sellado. ¿Cuándo comenzó el sellamiento? Eso lo hemos estudiado con los textos del Espíritu de Profecía, 1844. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y su simiente. Esto todavía sigue vigente. La enemistad que se puso con la simiente de Satanás y la enemistad con la simiente de la mujer sigue vigente hasta ahorita. O sea que nosotros no tenemos nada que hacer, ni estrechar la mano a Roma, ni estrechar la mano de ese poder que parece que tiene, como dice la hermana White, es un camaleón, pero tiene ¿qué dice ella? El veneno de la serpiente. No, un camaleón que le presenta las caras al mundo, pero debajo de ese disfraz tiene el veneno de las serpientes. Eso es la máscara que le ha puesto al mundo. Y todo el mundo feliz, aplaudiendo, llevándolo, exhortándolo, alabándolo. Pero el protestante adventista del séptimo día sabe por qué ha llegado Fratelli Tutti. Porque pronto va a llegar ¿qué? Una gran revolución mundial. Y detrás es la agenda religiosa que va a atacar ¿qué mandamiento? Lo sabemos todos los adventistas del séptimo día, el cuarto mandamiento, el sábado. ¿Se atacó el sábado en la Revolución Francesa? Ese es el espejo que nos está mostrando Dios, nos está avisando, ponga su casa en orden porque esto no va a durar mucho. Pero muchos están diciendo, no hable de estos temas, no le presente estos temas a la hermandad porque los asustan. ¿Sí o no, hermana? Dios nos va a salvar a todos, eso es lo que está diciendo el Papa, todos nos salvamos. Tranquilos que yo les doy la salvación, es lo que está diciendo desde siempre. Pero la historia nos confirma que ese poder no ha cambiado, ni cambiará, ni tenemos por qué estar entrometidos en absolutamente nada que ver con ese sistema. Y para que usted sepa, el resumen, esto es un resumen de mucha historia detrás. La cábala antigua se la pasó al gnosticismo, a los templarios, a los rosacrucis, llegó a las masonerías, los masones, infiltrados por los jesuitas, establecieron la francmasonería a partir de 1776, antes de la Revolución Francesa. Usted sabe de esa fecha, 1776, nace la francmasonería francesa. Por eso es francmasonería, masonería francesa. Esa fue la que orquestó la Revolución Francesa, pero detrás de ellos están los jesuitas. Entienda eso. Estudie esa historia, hermanos. Claro, ellos son los que están en la cúspide del poder. La bestia que sube el abismo, que son los jesuitas, produjo luz e iluminación o tinieblas y oscuridad. ¿Qué trajo la Revolución Francesa? La iluminación que trajo, los siglos de la luz que trajeron. Pero el mundo lo vio como ¿qué? Luz. Pero el protestante adventista lo vio como ¿qué? Tinieblas y oscuridad. ¿Ven? ¿Ven el opuesto del mundo? La ilustración, todo el mundo, las letras, toda la ilustración, el iluminismo, sin saber que detrás estuvo la Revolución Francesa. Tenemos que recorrer un poquito la historia a nivel mundial, hermano César y hermanos. En 1776 nace la francmasonería. Y en ese mismo año estaba surgiendo la gran nación del mundo, que iba a cumplir un papel importante en la profecía bíblica. Y por eso uno de los capítulos dentro de la gran controversia es los Estados Unidos en la profecía bíblica. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, esto, hermanos, si usted ve mis presentaciones de hace 5 años, estamos presentando este tema, esta secuencia.
Y hay mucha historia. Si ustedes no me creen, pues entonces los invito a que nos veamos mañana a las 6 de la mañana, pero se comprometen. Si ustedes quieren, les presento esto, pero me dicen sí o no. Y son 8 horas de estudio, sin parar. ¿O me creen? Por ahora les digo, pero hay mucha historia detrás de este pequeño gráfico. Hay mucha historia y usted va a quedarse sorprendido de algo que sucedió la semana pasada. Entonces, no se me distraiga. El pensamiento jesuita, la dialéctica jesuita, infiltró la masonería y presenta al mundo el iluminismo o los Illuminati, y el mundo católico ahorita está en un conflicto terrible porque están viendo a Francisco, están viendo todas las atrocidades que está haciendo y lo está viendo como si fuera una infiltración de la masonería, pero resulta que esa es la estrategia, presentar como si fuera una infiltración, pero resulta que la profecía, el espíritu de profecía y especialmente este libro nos desenmascara completamente lo que es Roma papal, que es la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13, que es el cuerno pequeño de Daniel, que es el anticristo de Tesalonicenses, que es el hijo de perdición. Ese libro nos desenmascara completamente al sistema papal y Roma no cambia, dice ese libro. O sea que el mundo católico está confundido y ven a la masonería como una infiltración de los jesuitas, pero están haciendo ya las conexiones. O sea, la historia ya está revelando, por eso es que parte de lo que vamos a ver más adelante, si alcanzamos, es lo que nosotros no pudimos identificar de la séptima trompeta fue la caída de Babilonia. ¿Por qué? Porque las interpretaciones desde la primera hasta la sexta medio cogieron algunas, ¿no? ¿Se acuerdan de Josias Leach? Pero esto se dio en la Revolución Francesa y aquí aparece liberté, égalité y fraternité en la Revolución Francesa, pero nadie ve a los jesuitas, ¿cierto? Pero ellos fueron los que estuvieron detrás y la triple alianza que se dio fue la banca mundial, las sociedades secretas, pero detrás están los jesuitas. Eso es lo que se dio y ha orquestado todas las revoluciones a partir de la revolución primero inglesa, que ese fue el punto donde los Rothschild tomaron su prestigio y tomaron sus dineros, fue en la revolución, en la revolución inglesa. Luego viene la Revolución Francesa, luego viene la Revolución Rusa, luego la Primera Guerra, la Segunda Guerra, y pues estamos aquí. Viene la guerra del Golfo Pérsico, viene la guerra contra el terrorismo, pero todo ha sido un montaje tras otro. Entonces, cada guerra deja más pobre a las naciones y enriquece más a quién finalmente, al sistema papal. Y todo eso hace parte de lo que estamos viendo. ¿Cuál fue el legado de la bestia que sube del abismo por medio de la Revolución Francesa para el mundo contemporáneo? Los ismos del espiritualismo, que básicamente se resume en la inmortalidad del alma. Hay un capítulo completo en el libro de la gran controversia que se llama El espiritualismo, pueden hablarnos nuestros muertos. Por favor, léalo para que sepa qué fue lo que se derivó y qué se vendió a todo el mundo por medio de los jesuitas, que de la inmortalidad del alma vinieron ¿quiénes? La idolatría, el ateísmo, el culto a la razón al ser, el secularismo, la alta crítica, el evolucionismo, el despotismo, el agnosticismo, el gnosticismo, el deísmo, humanismo secular, espiritismo, anarquismo, espíritu de revolución. Todo eso es lo que comprende la espiritualidad, el espiritualismo, que habla el espíritu de profecía. No lo confunda con espiritismo, que no es lo mismo. Entonces, esto fue lo que se diseminó a nivel mundial y se dio en todas las esferas
Y eso es lo que nosotros estamos embebidos en la Revolución Francesa actualmente. O sea, estamos ya a puertas de una revolución mundial. Y pues estamos todavía como impávidos como de lo que está pasando. ¿Es esto una teoría conspirativa? ¿Será que esto el hermano Pacheco se lo inventó? Eso es lo que está pasando, hermanos, pero esto quiero que usted lo recuerde. Y les digo, esto lo hemos venido presentando hace mucho tiempo. Ustedes, por favor, vean las presentaciones bien antiguas. Y pues los hermanos que nos han escuchado saben que esto lo hemos hablado. ¿Esto es conspirativo? Entonces, prepárense, hermanos. Lifeside News, una página católica, está entendiendo, sabe que algo está mal con todo lo que está pasando. Y miren lo maravilloso. ¿A quién están viendo ahí? Y él es un jesuita. Aquí detrás está el logo de la Sociedad de Jesús, que es el mismo logo que usted encuentra aquí. Ese logo está allá. Busque usted el logo de Francisco, del pontificado de Francisco, y aquí aparece el sol jesuita. O sea, está sellado todo su dominio, todo su poderío con la huella jesuita. O sea, todo lo que un jesuita, todo lo que este papa como jesuita saca en sus encíclicas tiene un pensamiento. ¿Será que podemos encontrar el liberté, égalité, fraternité en esa encíclica? Ya lo encontramos, ya se los presenté. Aquí acabamos, hermano. Quédese un momentico, terminemos aquí. Octubre 19 del 2020. Un sacerdote. ¿A qué nos recuerda esto? ¿A quién? Claro, Marta, muy bien. Martín Lutero dice que la nueva encíclica papal tiene un tono masónico. La vincula con el grupo de San Galén. Ahí está él haciendo sus conexiones, pero no sabe que detrás está el jesuita. En este tiempo apocalíptico de la falsa profecía, escribe en el que la mentira diabólica está cojeando, la Iglesia del Señor tiene el deber de proclamar a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el único Salvador y verdadero Redentor. Un católico jesuita, un católico sacerdote alemán, está diciendo que la encíclica Fratelli Tutti da a otro Salvador aparte de Jesucristo. ¿Ven lo que dijimos nosotros? El único que nos puede dar salvación, que nosotros podemos ser salvados individualmente. Eso lo está diciendo este sacerdote alemán. El padre Frank Unterhardt, un sacerdote diocesano de Paderborn, Alemania, ha escrito un análisis de la nueva encíclica papal Fratelli Tutti, cuyo tono de indiferencia religiosa y la llamada a la fraternidad universal le recuerda el lenguaje y el programa de la masonería. Hermanos, esto es 2 semanas, 1 semana y media atrás. Un sacerdote católico lo puede decir. ¿Y qué pasa con el pueblo adventista? ¿Qué pasa con los protestantes adventistas del séptimo día? Estamos escuchando eso en las iglesias, estamos escuchando eso por parte del presidente de la organización de los adventistas del séptimo día. Prepárese porque viene la espada. ¿Qué dice la atalaya, hermanos? Cuando vea la espada, avise que viene la espada. Y si la sangre del que se ha cortado no le atiende, no se percibe, usted ha librado su sangre. Pero si usted no avisa, la sangre de aquel que caiga será sobre el atalaya. Cada uno tiene una responsabilidad a nivel individual, hermano, de tomar una decisión para este tiempo. Libertad, igualdad, fraternidad. Viene una revolución, es el lenguaje que debería ser dado por todo adventista, diciendo el Fratelli Tutti, hablando de la historia, de la profecía, de la Revolución Francesa. Muestre las evidencias, muestre los estudios, así como lo estamos haciendo aquí. Pero eso es, este libro, hermanos, todo el mundo adventista lo tiene. Pero ¿cuántos lo han sacado de la alacena
para estudiarlo. ¿Lo están estudiando ustedes otra vez? ¿Lo están releyendo otra vez? ¿Lo están rayando otra vez? Es importante esto, Carlitos. Y lo está diciendo ya el pueblo que está en Babilonia. La hermana Joy dice que la mayoría del pueblo de Dios está ¿en dónde? En la Iglesia Católica. Lo dice ella. ¿Sí han leído esa cita? ¿Sí o no? La mayoría del pueblo de Dios para este momento está en la Iglesia Católica. Este es un Lutero que está confundido. El Papa, que es el jefe de él, y él quiere protestar. Para el mes de octubre, hermanos, curiosamente, en el 31 de octubre de 1517, se dio en Alemania esa protesta. Y se repite la historia. Y se está repitiendo, hermanos. Pero todo, acuérdense, todos los libros confluyen ¿en qué libro? En Apocalipsis. Toda la historia confluye en Apocalipsis. Usted debe entender la estructura de Apocalipsis. Estamos en la séptima iglesia, en el séptimo sello, en la séptima trompeta. Esa es la interpretación historicista. Y miremos, les dije a ustedes, esto es lo que yo les he compartido, los compartí. Entonces vamos a ver si se encuentran las mismas cosas. Aquí nos habla él de iluminismo, Illuminati, aquí está masónico, aquí está masonería, y aquí arriba también encontramos masonería y francmasonería. Y ahora falta el pensamiento jesuita y liberté, igualité y fraternité. ¿Dónde encontramos el pensamiento jesuita? Aquí. ¿En dónde? Pues en la cabeza de él. Porque él es un ¿qué? Pues él es un jesuita, hermanos. El pensamiento jesuita está en la cabeza de un. ¿Y quién es el Papa? Un jesuita. Y cuando él saca fraternité, igualité y liberté, igualité y fraternité en su encíclica de Fratelli Tutti, dice la nueva encíclica papal tiene un tono masónico, o sea que en el título de la encíclica, libertad, igualdad y fraternidad, este sacerdote cuando la leyó, supo que la Revolución Francesa era de origen masónico. Hizo la correlación. ¿Sí me hago entender? Si un sacerdote católico que está en Babilonia puede hacer esa conexión, la pregunta es, ¿qué pasa con el pueblo de Dios que supuestamente salió de Babilonia y debería tener esa claridad mental, visual de la profecía, de la historia, para entender el tiempo en el cual estamos viviendo? Y ahí está el pensamiento, hermanos. Y recomendación, para que entienda lo que el Papa jesuita quiere decir en su encíclica Fratelli Tutti, con relación a liberté, égalité y fraternité, ¿qué libro debe leer? ¿Qué capítulo, Marta? No, especialmente ¿qué capítulo? El 16 que habla de ¿qué? Para que usted salga de ¿qué? Para que usted se proteja de ¿qué? Recomendación, este es el último, se lo aseguro. Para que entienda lo que va a significar el próximo intento de abolir la ley de Dios relacionada con el cuarto mandamiento, teniendo como espejo la Revolución Francesa, comenzando en Estados Unidos y luego a nivel mundial. Por favor, lea el capítulo 40, que se llama ¿qué? El tiempo de angustia. Lo que sucedió en la Revolución Francesa, en el pasado, va a comenzar a darse con libertad, igualdad y fraternidad
para el tiempo de angustia que muy pronto se va a dar. La elección presidencial de 3 días va a señalar el camino hacia la ley dominical. En 3 días se va a definir cuál es el presidente de los Estados Unidos. Yo he dicho quién es el que a nivel de la profecía puede llegar, y eso es parte de la tarea. Yo lo he dicho y pues está escrito, y la profecía habla de la legalización de la moralidad, y eso lo representa Donald Trump. Entonces ahí dejo, pero para que usted sepa qué tan cerca estamos, hermanos, lea ese capítulo y prepárese, porque la elección del presidente de los Estados Unidos va a alterar la historia de la humanidad. Lo dicen los mismos políticos, para que usted sepa. Entonces, ¿y para qué tiene que leerlo, Marta? ¿Protegerse de qué? Muy bien. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer un descanso.